Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos los compañeros de la prensa que nos acompañan. Y bueno, su servidora quiere hacer referencia a un tema que quizá, y agradezco a mi compañero Damián Cepeda que me acompañe en esta rueda de prensa, que pareciera que pasó desapercibido, pero tiene una gravedad tremenda. Y ayer con la visita de John Kerry fue al menos uno de los temas que se abordaron con el presidente, que es el tema del metano. Escuché a Marcelo Ebrard hablar de que se van a dar a conocer en los próximos días los compromisos que México haga sobre este tema específico. Y bueno, lo que yo quiero decir es que está clarísimo que este gobierno desdeña el cuidado del medio ambiente, dado que hoy su principal apuesta es hacia los combustibles fósiles. Y así lo vemos cómo se duplicó el uso de combustóleo para la generación de electricidad. De 2020 a 2021 prácticamente se duplicó el uso de combustóleo. Y esto tiene que ver con el hecho que las refinerías están produciendo cada vez más combustóleo y no se sabe dónde almacenarlo. Pero siempre también hemos reiterado de por qué debemos de abandonar a los combustibles fósiles, por su alto riesgo, por sus problemas de contaminación. Y esto pasó los días pasados. Pemex, por una mala operación de uno de sus principales pozos, que generan el 20% del petróleo, liberó a la atmósfera 40,000 toneladas de metano. Y esto no fue dado a conocer por el gobierno de México, ni se generó una alerta por la que nos pudiéramos enterar de que había un grave problema en el Golfo, sino que la Agencia Espacial Europea informó que del 8 al 27 de diciembre se liberaron en la costa de Campeche las 40,000 toneladas. Y fue una agencia europea la que detectó justamente que el mechero se había apagado. ¿Quién no está haciendo su trabajo? Sería una de las preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Qué autoridades fallaron para que durante 19 días estuviéramos soltando el metano a la atmósfera? El metano es 30 veces más contaminante que el dióxido de carbono y es uno de los gases más responsables del cambio climático. Por eso su servidora y un poco en la idea de que el gobierno de México está estableciendo un compromiso con Estados Unidos de reducir el metano, al menos fue uno de los temas de la agenda de ayer entre John Kerry y el presidente de la República, pues que vengan a comparecer al Senado los titulares de Pemex, de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, donde está Ángel Carrizal, para que expliquen esta grave situación. Ya había otros reportes anteriores, también de científicos en Estados Unidos, donde advierten que México está falseando las emisiones que genera. Esto es muy delicado porque mientras otros países hacen un esfuerzo para transitar hacia las energías limpias, México no hace su trabajo como debe de ser. También he solicitado que se nos informe, porque en noviembre de 2018 se estableció la obligatoriedad de todas las empresas relacionadas con los hidrocarburos de presentar un programa para la prevención y el control integral de las emisiones de metano. Y resulta que cuando este gobierno llega, pospone la presentación de estos informes 19 meses, pero ya se cumplieron. Ya hoy estamos en 2022 y queremos saber
¿cuántas empresas que están reguladas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre ellas Pemex, han presentado sus programas de reducción de metano? ¿Y cómo vamos a saber que efectivamente alguien está supervisando que esto se cumpla? Como saben, cada que se perfora un pozo, la empresa Pemex o el concesionario del pozo está obligado a aprovechar el 98% del gas. Solo pueden quemar el 2% del excedente y está prohibido ventear. Ventear quiere decir soltarlo a la atmósfera. Así que esto que pasó, además de las consecuencias ambientales, tiene sanciones específicas en multas, pero sobre todo, pues tenemos que evitar que siga pasando, porque por un lado el presidente le dice a John Kerry que va a sumarse a favor del medio ambiente y que sembrando vida ayuda a la naturaleza, pero por otro lado en 19 días sueltas una cantidad de metano que echa por los suelos todos los esfuerzos que se puedan hacer de manera favorable. Eso sería lo que yo tengo que decir, por eso he presentado este punto de acuerdo, por la gravedad del asunto. Es criminal, yo más bien diría que es criminal, porque es la titular, lo que está pasando con el medio ambiente en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, si me permiten. Pues realmente importante lo que comenta mi compañera senadora, temas importantes que están pasando a la vista de todos y que están siendo relegados porque el presidente nos tiene distraídos con el conflicto político permanente. Entonces creo que hay que tener inteligencia para centrarnos en los temas y este es uno de los casos que de verdad se ve una importancia y un daño al medio ambiente. Yo quisiera abordar otro tema que está resultando de interés de los ciudadanos y que también se hace a un lado y se minimiza: la inseguridad. Está fuera de control México en términos de inseguridad. Esta semana el momento de terror lo vivieron en Chiapas, tomado por completo una zona de la ciudad, ciudadanos aterrorizados y el gobierno pasa mucho tiempo antes de que pueda brindar la paz. Semanas antes, días antes, Michoacán, muertos por aquí y por allá. Semanas antes, Sonora, Guerrero, Estado de México. Por Dios, fuera de control completamente la inseguridad. Y el presidente minimizando el tema. Hoy dice a sus anchas que es falso que el 30% del territorio mexicano esté dominado por el crimen organizado, como se dice a nivel internacional. Yo creo que es de las pocas veces que coincido con el presidente. Es falso, pero no por lo que él dice. Es muchísimo más territorio mexicano que está dominado por el crimen organizado. En efecto, unos cuantos estados dominan los homicidios dolosos, pero todos sabemos que en cada uno de nuestros estados hay colonias, hay ciudades y hay zonas donde manda el crimen organizado y que la policía no toma cartas en el asunto mientras los ciudadanos están siendo secuestrados, extorsionados, violados, asesinados, mutilados. Ya basta, señor presidente, la estrategia de seguridad ha fracasado, este asunto de voltear para otro lado no está funcionando y mire que escucharlo sugerir que sería mejor que dominara una sola banda criminal en una zona para que entonces no haya pleito, la verdad de las cosas que raya ya en la desvergüenza absoluta. Necesitamos que el gobierno le garantice la paz a los mexicanos, que para eso lo eligieron. Si no va a hacer su trabajo y si no van a combatir al crimen, desarticularlo con inteligencia financiera y buscar acabar con esta violencia, presidente, Morena, gobierno, entonces háganse un lado, porque los mexicanos lo que exigimos hoy es resultados y es paz, no frases chistositas y pretextos para no garantizarle la paz a los mexicanos. Los mexicanos de bien son los que merecen la protección, no aquellos que le están haciendo daños a buenos seres humanos. Muchas gracias. Si ustedes nos permitieran, senadora, senador, les pregunta Félix Muñiz de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Muy buenos días. Preguntarles en torno a lo esto del medio ambiente,
¿Cuáles serían los impactos directos que se tendrían en ciertas regiones del país por soltar el metano? Si a corto o a mediano plazo se verían ya algunos impactos. Bueno, lo que decía yo es que en la última cumbre de cambio climático, los expertos coincidieron que un gas que es peligrosísimo y que no se le había puesto la suficiente atención es el metano. Por eso se hizo el acuerdo por el metano que México suscribió. Por eso en México desde el 2018 se empezaron a hacer ciertas estrategias de política pública, porque el metano o se fuga porque hay fugas en los ductos de Pemex cuando extraen el petróleo, o porque Pemex insiste en sacar petróleo de pozos que ya no tienen más que gas. En este ánimo de llegar a la meta de los 2 millones de barriles, recuperaron pozos que ya son solo gas y que sueltan a la atmósfera mucho metano. Entonces, el problema que se tiene con el metano es que acelera el calentamiento global. Por eso hay toda una estrategia mundial y por eso John Kerry trajo en su agenda, si ustedes ven la agenda de John Kerry, trajo el tema del metano como un punto específico. ¿Quiénes producen metano? Pues obviamente el mayor productor es el tema de petróleo, otro productor es la basura, ¿no? Los tiraderos a cielo abierto, la agricultura, la ganadería son emisores de metano, y lo que se tiene que hacer es que todos estos procesos capturen el metano, pero sobre todo que no lo suelten. Y entonces los 40,000 toneladas de metano que se soltaron es una locura, casi es el 3% de lo que contamina de todo un año México. Entonces, ¿cuál es la gravedad? Pues que no vamos a llegar a la meta de parar el calentamiento global, y México salió en esta semana en un reporte internacional junto con China como uno de los países a los que más les va a afectar el cambio climático. O sea, México está en el top de los países en riesgo por el cambio climático. Sudáfrica es otro país que está en riesgo, pero México tiene riesgos de inundaciones, riesgo de sequías, de incendios, y lo estamos viendo en Nuevo León. La sequía prolongada de Nuevo León tiene que ver con el cambio climático. O sea, ya nos alcanzó el destino. O paramos a 1.5 grados el calentamiento global, o no hay mañana. Y por eso John Kerry, que es un conocedor extremo del tema, insiste en la agenda con el presidente. Y vuelve a venir porque él está convencido que tiene que convencer a su socio comercial. Entonces, y ayer veía un reporte que si México controlara sus emisiones, incrementaría 1 año la esperanza de vida. O sea, morimos 1 año antes de lo que tenemos que morir por todo el tema de contaminación. Y los que vivimos en la ciudad, pues seguramente morimos 3 años antes. Eso es promedio nacional. O sea, sí hay una implicación directa sobre la vida de las personas. Lo del metano es como el gas, no huele, no se ve, pero el daño que le está causando a la atmósfera es brutal. Entonces sí creo que es criminal que el gobierno de México guardara silencio, y si no se hubiera hecho público este reporte internacional, porque los satélites están sobre nosotros, nadie se hubiera enterado de lo que pasó en México, y creo que eso es un silencio criminal, o sea, no se vale. Entonces yo insistiría en que ese tema es súper importante atacarlo. Sí, en el tema de la inseguridad, senador, lejos de pedir que vengan a comparecer, se tendría que pedir ya la renuncia de Rosa Isela por no cumplir con la seguridad a nivel nacional. Lo que vimos en Chiapas, en el Estado de México, en Guanajuato, pues es reguero de muertos. O sea, no hay un control, no hay un cese. Y la otra pregunta que tengo es, hoy se da a conocer que también hay una red de corrupción en la Suprema Corte de Justicia, encabezada por el presidente Saldívar. Entonces no sé si ya esté podrido también el sistema de justicia y qué habría que hacer ahí. Gracias. A ver, en materia de inseguridad, mira, ojalá y fuera tan sencillo como una persona. Sin duda alguna, cada funcionario tiene que rendir cuentas. El presidente, la secretaria, el titular de la Guardia, los titulares de las Fuerzas Armadas.
Pero el problema más grave que tenemos es que la estrategia de seguridad es fracasada, es fallida. La estrategia de este gobierno es la que tiene que cambiarse, tirarse a la basura. Fracasó. Abrir un diálogo, como lo hemos exigido, entre el gobierno que la propone y el Senado que la aprueba, ¿sí? Y lanzar una nueva estrategia que implique acabar, controlar la violencia, acabarla, garantizar la paz, desarticular el crimen organizado, lo repito, con inteligencia, particularmente inteligencia financiera, no hacerte de la vista gorda, y una estrategia diferenciada para la violencia que se está dando a nivel estatal y municipal de delitos del orden común, robos, violencia intrafamiliar, lesiones y demás. Pero este terror que está causando los secuestros, las extorsiones, los homicidios del crimen organizado requiere una estrategia que le corresponde al gobierno federal, que ha claudicado, entregó la plaza. Esa es la verdad. No hay un Estado mexicano el día de hoy que esté ayudándole a los mexicanos a garantizarles la paz y que los esté defendiendo frente a los criminales. Vean las imágenes en Guerrero pasando el convoy, pues si nomás faltó que se bajaran y se la chocaran a los militares. Vean el dominio de Chiapas, vean lo que está pasando, la matanza, fusilamientos en Michoacán y en otros lados. Eso es lo que está pasando en México. Entonces es más grave que una persona. Le exigimos rendición de cuentas, que vengan los funcionarios al Senado de la República, que es el que revisa la estrategia y es el que revisa los informes, a rendir cuentas antes de andarse yendo a otro lado. Y partiendo de ahí, de lo que han hecho hasta ahorita, que entremos a corregir la estrategia de seguridad pública porque no aguanta más México, de veras. Y es una irresponsabilidad que este gobierno esté volteando para otro lado. Nomás le falta reírse, no quiere hablar de los problemas. Es injusto para los mexicanos, no nos merecemos esto, no se merecen eso las familias, merecen paz. Y sobre el tema de la Corte, a ver, aquí sí ser lapidarios. Nosotros exigimos transparencia y rendición de cuentas en cualquier acusación de caso de corrupción, sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, pero principalmente el Poder Judicial tiene que ser ejemplo de probidad, porque son quienes imparten justicia. Faltaba más que dentro de la institución, que son los que se encargan de sancionar los delitos, existan delitos. Yo no puedo prejuzgar, pero sí creo que una acusación tan seria debe de ser atendida, se debe de abrir una investigación y lo que más nos conviene a todos los mexicanos es que transparente, así como caja de cristal, se explique por qué se está acusando, de qué se refiere y si hay o no un delito que perseguir, sea quien sea. Yo ni juzgo anticipadamente, pero tampoco exonero. Simple y sencillamente justicia, transparencia. Oiga, y una duda, ¿por qué no salieron con la bancada del PAN? Ya ustedes son independientes. No, yo avisé que era un tema muy específico, tema del metano. Me encontré a Damián y lo invité en el elevador y dije, vamos. No, sí somos parte de la bancada, pero obviamente ellos son comisión permanente. Claro. Nosotros tenemos un trabajo legislativo paralelo, yo sigo viniendo todos los días aquí al Senado y justamente pues este tema del metano es un tema que tengo varios días investigando porque es un tema muy delicado. Y aquí aprovecho para recordarles algo. Ángel Carrizales López fue rechazado por el Senado para ser comisionado de la CRE, el titular de la CEA. No sabía qué era el SENACE. Entonces, gran parte del problema que estamos teniendo con las instituciones, y por eso, digo, él pide la comparecencia de los de seguridad, yo pido la comparecencia prácticamente de todos los responsables del sector energético, porque esta tragedia tiene que ver con que los titulares, tanto Rocío Nale, el director de Pemex, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CEA, no están haciendo su trabajo. Y a lo mejor va a decir, pues está loca con tantos problemas para el país y hablando del metano. A ver, no hay planeta, o sea, no sé cómo se los explico, no hay futuro de la humanidad, por eso la gente está tan preocupada. Hoy salió el director de las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, a dar un mensaje contundente. El tiempo se agota y los gobiernos se hacen güeyes, digo, no lo dijo así, pero más o menos las palabras así son. Les pregunto ahora Carmen Arellano de Ecos de México. Hola, senadora.
Buenos días. Cambiando un poquito de tema y sin dejar de pensar que la prioridad es el medio ambiente y nuestro planeta en donde vivimos todos, y el agua se la toman sin partidos. El día de hoy me llamó la atención que el presidente de la República nuevamente dijo que el tema de la casa gris habían sido puros borregos. Y yo dije, no, pues tengo que llegar con la senadora a preguntarle en dónde nos quedamos, porque si ese es un borrego y nada más fue eso, pues a mí me gustaría saber su opinión desde aquí para el señor presidente. Pues obviamente decirle al presidente que él trata de minimizar todos los problemas graves, como todo. Trata de descalificar. Lo que es claro es que su hijo vivía en una casa de un alto ejecutivo de Baker Hughes. Y ahora sabemos que su nuera tenía una sociedad con otro personaje, crearon una empresa en México que no funcionó, pero ¿ya para qué? Si ya tenían todos los negocios en puerta a través de su socio, que ya quedó acreditado en un acta constitutiva, donde este personaje también tiene que ver con una empresa de Baker Hughes. No hay manera, se lo digo claramente, que Caroline Adams no supiera que vivía en una casa de un alto ejecutivo de Baker Hughes. Hoy he preguntado de la denuncia que está en Estados Unidos, se sigue investigando, pero en estos días ampliaré mi denuncia con la información nueva que nos ofrece la Casa Gris, porque claro que aporta nuevos elementos de conflicto de interés, porque ahora hay claridad que otro alto ejecutivo de Baker Hughes tiene que ver con el socio de la empresa que Caroline Adams creó en México, cuyo notario público es el mismo que dio fe que el presidente no se iba a reelegir. O sea, hay demasiadas coincidencias donde habla perfectamente del cinismo con lo que el talegón del hijo del presidente se conduce, que no trabaja, que no tiene un empleo claro, pero sí se da una vida de rey en Estados Unidos. Gracias.